Y estamos hablando de David, un hombre conforme al corazón de Dios, un siervo de Dios, el dulce cantor de Israel. Y hemos estado desarrollando esta serie durante ya algunos meses, un buen tiempo, y creo que hemos aprendido mucho acerca de el por qué David fue tan especial y nunca dejará de serlo. El aporte más grande que David pudo haber hecho a la humanidad al dejarse usar por Dios es el poder decir hoy, después de tantos siglos, milenios, que de la simiente de David vino Jesús, que fue un hombre común y corriente. En el mes de noviembre la pastora va a estar compartiendo con las damas, va a estar compartiendo acerca de esa genealogía de Jesús en algunas mujeres interesantes, importantes. ¿Por qué fueron importantes? Porque fueron comunes y corrientes. Y podemos descubrir que en un antecesor de Jesús, como el rey David, hubieron cosas tan comunes y corrientes como nosotros, como nuestras vidas. Nosotros no somos seres extraterrestres, aunque algunos parecemos, pero somos personas normales, con pasión, con errores, con aciertos, con desatinos, con cosas vergonzosas, con algunos triunfos. Y esto es lo hermoso de nosotros. Jesús, ¿sabes que Dios usa gente simple? Amén. Gente simple, gente común y corriente. Esa es la gente que Dios usa. Gente como tú y como yo. Y eso nunca, gracias a Dios, nunca dejará de ser. Así es que, segunda de Samuel, estamos en el capítulo 7. Y dice: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán. Di conmigo, el profeta Natán. Aquí aparece un personaje interesante que es el profeta Natán. El profeta Samuel había muerto y ahora Dios asociaba al siervo de Dios su voz a través de otro profeta, un tremendo profeta, un hombre de Dios, pero igual un hombre común y corriente, además del llamado que él ejercía como profeta, como una persona que hablaba a través de Dios. Y vamos a ver un poco acerca de el carácter del profeta Natán. Entonces dice la Biblia que dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Natán dijo al rey: anda y haz lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, preguntando: ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que ando en tiendas y en tabernáculos, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra de alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado un nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos se le afligirán más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo,
Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa, y tu reino será para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y quién es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aunque te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo, y para ponerle nombre, y para hacer grandeza a su favor, y obras terribles a tu tierra, por amor a tu pueblo, que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has dado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho, que sea engrandecido tu nombre para siempre. Y se diga: Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo, diciendo: yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Verso 28. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Interesante este pasaje. Es un pasaje con un contenido impresionante de lo que es el corazón de David en cuanto a Dios. El querer hacer bien al reino, el venir con un deseo de bendecir a Dios y decirle: Señor, yo tengo un gran anhelo en mi alma, y el gran anhelo de mi corazón es hacerte a ti un templo, hacerte a ti una casa. ¿Cuántos de ustedes han tenido algún buen deseo por el reino? Un deseo que viene desde adentro de su corazón y están dispuestos a cualquier sacrificio para hacerlo, y de pronto se lo presentan a Dios. Pero muchas veces, hermanos, esos buenos deseos que uno tiene, aunque aparentemente sean para la gloria de Dios, para el bien de Dios, no necesariamente tienen que ser la voluntad perfecta de Dios. David está pasando un tiempo bueno, dice el verso 1, que estaba en un tiempo de paz. Sus enemigos estaban a distancia. David ya había tenido un tiempo para establecer su palacio, su reino en Israel. Habían echado fuera a todos los que habitaban ese terreno. Había puesto en orden todo. Había traído el arca, ¿se acuerdan? Había traído la presencia de Dios
Pero la presencia de Dios, el arca del pacto, estaba, dice la Biblia, que tras cortinas. Estaba por ahí en un tabernáculo levantado, una carpa, una tienda de campaña, tal vez grande, y por ahí estaba guardada. Y de pronto David empieza a edificar su casa. Me imagino que una casa muy hermosa, de cedro. No sé qué tantas cosas bonitas tendría David. Me imagino que tendría cosas muy lindas en su casa. Y un día le cayó el 20. Estaba ahí en su casa, viendo su palacio, viendo todo lo que tenía bonito, y dijo: ¿y Dios? Y la presencia de Dios está detrás de unas cortinas. Qué injusto me siento. Y tal vez le dio vergüenza a él mismo el verse rodeado de algo cómodo y pensar que de pronto Dios estaba viviendo tras cortinas. Y de su corazón nace un buen deseo. Yo me imagino que, como todo buen deseo que uno alguna vez tiene en la vida, es un deseo que no nace en el momento que uno lo expresa. Regularmente todas las cosas que uno dice han sido maduradas por un tiempo en el corazón de uno. Amén. De la abundancia del corazón habla la boca. Seguramente David siempre lo pensó. Seguramente David, desde el tiempo que él decidió traer el arca a Israel, desde el tiempo que él estuvo sirviendo a Saúl, sabiendo que el arca estaba en posesión del enemigo, había en su corazón un buen deseo de agradar a Dios. Otra vez repito, no necesariamente el buen deseo que tal vez tú tengas, y ahí te va la palabra, en tu carnalidad. Es tan increíble esa línea tan delgada entre lo que es lo carnal y el buen deseo. Muchas veces tenemos muy buenos deseos, pero son deseos que son bonitos y todo, pero que Dios no aplaude, aunque aparentemente sea algo para Dios. Entonces tenemos aquí a David, que además está rodeado David siempre se rodeó de personas interesantes. Regularmente siempre había un sacerdote a su lado. Era un hombre religioso, era un hombre que amaba a Dios y tenía mucho interés porque Dios de alguna manera revelara su palabra a él. Y en su palacio, en su casa, no podía faltar el profeta. Y Dios sabía eso. Es por eso que muchos de nosotros, como siervos de Dios, hoy estamos aquí. Porque tal vez hoy tuviste tu tiempo en la mañana, tal vez tienes alguna preocupación, tal vez tuviste un tiempo devocional, o algo te está motivando a acercarte un poco más a Dios o buscarle más. Y tal vez Dios habló a tu vida a través de su palabra, a través de la oración, algún sermón, algo que el Espíritu Santo trajo a tu corazón. Pero hoy, en la noche, tú decides apartar tu tiempo y cumplir con ese requisito de tu alma, de venir a la presencia de Dios para que Dios de alguna manera te hable, para que tú le adores, para que tú le alabes. Y David era así. A él le gustaba tener relación con alguien que pudiera de alguna manera traer una palabra de Dios para su vida. De esta manera aparece este profeta, Natán. David se había asociado con un hombre de Dios, una persona que tenía la habilidad de descubrir el corazón de Dios a su siervo. Yo te felicito hoy porque estás aquí. Permíteme felicitarte de antemano porque yo sé y por fe y declaro que siempre estarás con esa necesidad y harás el esfuerzo para estar presente delante de Dios de alguna manera, para ser expuesto a su palabra. Eso es bueno. David lo hizo. Y dice pues que en el verso 8 y 9 dice: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. David podría decir que él estaba realizado en la vida, que él ya lo tenía todo, que tenía la presencia de Dios, que Dios era quien lo llevaba, quien lo traía, quien lo metía, quien lo sacaba, quien lo descubrió de detrás de las ovejas, quien lo proyectó a ser rey sobre Israel, quien combatió por él a sus enemigos. Pero hay algo que en la motivación de David hacia Dios
no puede contener. Y era esta cuestión, hermanos, de hacerle un templo a Dios. Y consulta al profeta Natán en el verso 3, dice, y Natán le dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Mira las palabras del profeta. Amén. Interesantes. Le dijo, anda, ve, te lo aplaudo, haz todo lo que en tu corazón está. Y se atreve el profeta a decir, porque Jehová está contigo. Y David se queda muy contento, dijo, ya la hice, ya tengo la aprobación de Dios. Ya el profeta dijo que sí, me dio luz verde para el proyecto. El profeta se va a su habitación, a su lugar donde duerme, no sé, no dice aquí. Y dice la palabra de Dios que viene una revelación a él. Interesante porque el siervo consulta al profeta. El profeta le dice que sí, le da luz verde, pero después le da luz roja. El profeta no siempre habla de parte de Dios. Por eso es tan importante, hermanos, y es responsabilidad de cada uno de nosotros el poder someter cualquier palabra de Dios que venga desde el púlpito, empezando aquí en este púlpito. No digamos ya lo que oyes en la radio, en la tele o en la calle, que por eso yo sí me preocupo mucho. Es tan importante que tú sometas a la palabra cualquier frase, cualquier palabra, cualquier enseñanza que salga de un púlpito, empezando por este púlpito. Es tan importante. Mira, el profeta Natán era un hombre conectado con Dios. Dios le hablaba, pero también era un hombre carnal. También era un hombre lleno de pasión. Por supuesto que se emocionó cuando David, tal vez no dice tanto, no habla tanto de los detalles. Tal vez David tuvo una entrevista con él y le planteó un tremendo proyecto. Estaba echando la casa por la ventana. Ya tal vez David le estaba hablando de qué tipo de árbol, de qué madera iban a importar, de qué tipo de joyas, de qué tipo de piedras, de qué tipo de cosas él quería hacer para Dios. Y por supuesto Natán se asoció con él y le dijo, dale papá, dale, porque todo lo que tú estás soñando Dios te lo va a aprobar y Jehová está contigo. Aleluya, gloria a Dios. Ahí nos vemos mañana, me voy a descansar. Y el profeta se va a dormir. Dice el verso 4, aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ya la regaste, Natán. Ve y dile. Es decir, en el original esto tiene un peso de autoridad y de urgencia. Entonces le dice, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová. Interesante. Dios le dice a Natán, mira, te emocionaste, hablaste por mí. ¿Alguien de ustedes alguna vez ha hablado por Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos hablado por Dios? Como si Dios no pudiera hablar por él mismo. Natán había hablado por Dios. Se había tomado tal autoridad que le dijo a David, eso es papá, vamos, y Dios está contigo. Oiga, y lo dijo el profeta, es que David lo creyó. Pero de pronto está durmiendo, está roncando, y Dios le dice, hey, levántate papá, ya la regaste. ¿Quién te dio a ti permiso de hablar por mí? Ahora, regrésate, ve, urge, ve, háblale al rey. Y dile, ahora sí, así ha dicho Jehová. Qué importante es poder hablar cuando Dios de verdad dice que hablemos. Tan importante, esto es una llamada de atención a nuestra vida, los religiosos. No, pastor, yo no vivo una religión, yo vivo una relación con Dios. Se oye muy bonito, pero es verdad. Muchas veces nos volvemos profesionales, hermano. Y yo hablo de mí. Si algo yo le pido a Dios siempre, y siempre lo he dicho, es delante de su presencia le digo, Señor, no me dejes nunca ser un profesional. Porque qué feo es eso. Qué importante es poder tener una codependencia, pero con Dios. Que sea uno motivado solamente por Dios. Que si uno va a abrir la boca, que si uno va a dar un paso, que si uno va a tener un proyecto, sea Dios quien lo motive a uno. Poder ser dependiente de Dios es la cosa más importante que un siervo de Dios debe tener. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová. Y le preguntas, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Es una pregunta.
Por supuesto, es una pregunta con una respuesta. No, no. Pero es interesante, David tiene una buena actitud. Me gusta la actitud de David. Porque ¿cuántos de nosotros, hermanos, cuando nos dicen no, pegamos el berrinche ahí mismo? ¿Han visto los niños? Y nadie les enseña, ¿va? Tú le dices no y es una tremenda actuación. Tiran la baba, se zorrajan en el suelo, se empiezan a convulsionar como si estuvieran endemoniados. Y empiezan a gritar, a pegar, a patear, a brincar, a decir de todo. Y esa es nuestra actitud cuando nos dicen no. Y a David le dijeron no. Pero me encanta la actitud de un siervo. Por eso tenemos que entender que hay actitudes en nuestra vida a las cuales nosotros tenemos que renunciar. El berrinche, la pataleta espiritual, el sentirnos mal, y lo peor, muchos de nosotros somos profesionales para cuando Dios nos dice no, empezar a buscar la forma de quererlo convencer de que sí. Y no nos damos cuenta que es con Dios con quien queremos tratar. Y Dios sabe, Dios es inteligente, Dios es mucho más grande que nosotros. David hace algo que me impacta en mi corazón en el verso 13. Verso 18, perdón. Le dice algo a Dios en toda esta plática que tiene tan bonita. Le dice: y entró el rey David y se puso delante de Jehová y le dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y quién es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo, de lo porvenir. David viene con una actitud, ¿sabes cómo? Humilde delante de Dios. Porque no solamente Dios le dijo: no me vas a edificar tu casa a mí. Más bien le dijo Dios, y aquí va la enseñanza de esta noche. Dios le dice, más bien le dice: seré yo, David, quien te haga a ti una casita. Qué bonito, ¿verdad? De pronto David tiene un tremendo deseo de hacerle a Dios un palacio, una super casa, un lugar donde Él habite. De verdad, con toda la pompa, con todo. No solamente lo bonito, pero David era una persona de proyectos. ¿Conoces gente de proyectos? Me encanta la gente que es así, la gente que tiene visión, la gente que tú le dices una cosa y ya se la está imaginando. Pues David era así. No solamente David quería hacer una casa muy bonita, un templo hermoso, de lujo, como Dios siempre lo merece, pero me imagino que ya David estaba pensando en la servidumbre, estaba pensando en todos los músicos que iba a poner, en la alabanza continua, en la escuela de profetas, en todo lo que iba a tener la casa de Dios. Y de pronto Dios dice: pues está muy bonito todo lo que tú dices y lo que tú tienes en tu corazón, pero ¿qué te parece si mejor soy yo el que te haga una casa a ti? Qué hermoso es Dios. Y David no empieza a negociar la situación como Pedro lo hizo cuando Jesús le dijo: quítate los caites porque te voy a lavar los pies, ¿verdad? Y Pedro le dijo: no, tú a mí no me vas a lavar nada. Entonces Cristo le dice: si no te lavo yo, estás en la ruina. Y dice: ok, lávame todo. David no hace eso. David no trata de negociar con Dios, simplemente toma una actitud humilde y vuelve y le pregunta: ¿quién soy yo? Para que todo esto que tú me estás diciendo, Señor, que me sacaste detrás de las ovejas, que peleaste contra mis enemigos, que me diste dignidad, que me pusiste como príncipe sobre tu pueblo, y encima de esto tú me visitas a mí, me traes hasta aquí, y también hablas bien de mi casa, y haces una palabra profética. Di conmigo: palabra profética. Dios es un Dios de palabra profética, y quiero llevarte hasta este punto. Hay muchas cosas en tu vida que si tú te pones a analizar un poco, porque ¿sabes cuál es el problema de nosotros? Donde no vemos cuándo Dios me habló, qué es lo que Dios me habló y cómo Dios lo está cumpliendo. Andamos muy a la prisa, andamos muy deprisa nosotros. Vivimos la vida muy loca. Corremos, atropellamos, no respetamos una agenda, no tenemos tiempo para Dios. Pero si en algún momento de nuestra vida nos sentamos y empezamos a ver ¿de dónde Dios nos trajo? Mira qué importante es lo que Dios nos dice, porque le dice a David algo que te dice a ti hoy. Dios le dice a David: yo te saqué
de detrás de las ovejas. Es decir, vivías una vida de servidumbre, vivías una vida donde no tenías prácticamente dignidad. Y ahí estabas, y yo te saqué de ahí. Y de pronto la primera cosa que tú tuviste enfrente de ti fue un enemigo, grande por cierto y fuerte. Y Dios dice, yo peleé por ti tus batallas. Y no solamente eso, cuando Dios hizo tumbar a tu enemigo, Dios puso corona sobre tu cabeza. Y Dios dignificó tu nombre. Y te hace entrar, dice el Salmo 113, y habitar junto a los príncipes de su pueblo. Qué hermoso es esto. Y esta es la congregación de los santos, hermano. Estamos aquí y hay algo profético de Dios para nosotros, que muchas veces no tenemos esos lentes espirituales para visualizar hasta dónde Dios nos ha traído y de dónde nos ha traído, de dónde Dios nos ha rescatado, de dónde Dios nos está trayendo, cómo Dios está peleando nuestras batallas. Y muchas veces nosotros somos ingratos porque ni siquiera lo consideramos, ni siquiera le agradecemos, al contrario, le exigimos. Una tremenda actitud de un siervo conforme al corazón de Dios es decir amén a todo esto, percibirlo, entenderlo y decirle a Dios gracias. Y decir, Señor, tú eres mi esperanza y de verdad que yo, escucha bien, yo a ti nada te puedo dar. David no podía darle nada a Dios. ¿Qué le puedes dar tú a Dios? Absolutamente nada. Dios lo tiene todo. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere? Dios quiere tu corazón. La frase nuestra en todo este tiempo ha sido un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida, iglesia? Dios quiere que tu corazón se empate con el de Dios. Dios quiere que tu corazón lata al tiempo, al ritmo del corazón de Dios. Que tu corazón, que tu pasión, que tu anhelo, que tu visión. Jesucristo vino y enseñó siempre algo a sus discípulos. Cuando Jesús estaba ahí en ese monte y había una multitud de hambrientos, cansados, habían estado siguiéndolo por días. Y eran miles y miles. Y mira, cuando Jesús hablaba a sus discípulos y las multitudes estaban allá atrás, pero a los que Jesús hablaba era a sus 12. Y les dijo, denles ustedes de comer. Ellos dijeron, Señor, despídelos. Ya es tarde, están cansados. Porque no estaban viendo a través de los ojos de Jesús. Dios quiere enseñarte a ti y a mí, quiere enseñarnos a mirar a través de sus ojos. Y como ellos no estaban viendo a través de los ojos de Jesús, Jesús hizo que ellos vieran a través de sus ojos. ¿Cómo? Viviendo en milagros, viviendo en la realidad de Dios. La realidad de Dios, iglesia, es milagros. Amén. Dios no vive en lo objetivo, Dios vive en los milagros. Viene un tiempo para la iglesia donde como nunca tenemos que aprender a vivir a través de los ojos de Dios. Tenemos que aprender a descubrir el caminar de Dios, el mirar de Dios, el tocar de Dios, el latir al ritmo del corazón de nuestro Dios. Es algo que Dios quiere, es algo que Dios premia. El poder ser humilde, el poder decir, Señor, amén. Yo no voy a olvidar ni un día de mi vida de dónde tú me trajiste, de dónde tú me sacaste, las peleas, las guerras que tú has peleado por mí, cómo me has dignificado, cómo has puesto corona sobre mi cabeza, cómo me has dado un manto de gloria, cómo tú me guardas, cómo tú me cuidas, cómo tú me pones un nombre. Y lo que tú tienes para mi vida, para mi destino. Nunca olvidemos eso. El día que olvidas eso, sabes que tú te quedas estancado en tu vida espiritual y detienes lo profético. Lo profético es algo que David tuvo que entenderlo. Es algo que él tuvo que entender. Había una aprobación en esto. Natán le aprobó, le dijo, anda, haz lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Pero de pronto viene la desaprobación. Dios habla al profeta y entonces dice, aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en la que yo more, en la que yo habite. Cuidado con eso. Tengamos cuidado, no siempre, hermanos, no siempre la palabra que se dice desde el púlpito es palabra de Dios. Tenemos que aprender a latir conforme al corazón de Dios y entender esto. Sabes que David era un hombre
que era un semillero para Dios. Era una persona que podía impartir una enseñanza a otros y levantar siervos también conforme al corazón de Dios. Y eso es algo que Dios quiere que nosotros hagamos. Me encanta mucho toda esta palabra, me encanta esta oración de lo que está pasando aquí. Me encanta. En el verso 14, Dios hace alusión a Salomón. Dice Dios, le seré a él padre. En verso 13 dice, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Está hablando de la descendencia de David, empezando por Salomón. Salomón, el rey Salomón, el hijo de David. Y cuando Dios le dice, yo te voy a hacer a ti una casa, no está hablando Dios en realidad de una mansión. Porque si tú te pones a pensar, ¿qué casa Dios me pudiera hacer a mí? ¿Te imaginas la casa? Si Dios te dije, te voy a bendecir María con una casa, wow, ni tú te la imaginas. La casa de tus sueños. Pero Dios no está hablando de ese tipo de casa. Está hablando de su descendencia. Específicamente le está diciendo, dentro de ti, cuando tú ya no lo veas, va a venir alguien de tu descendencia que va a hacer cosas grandes, que va a impactar el reino, que yo lo voy a usar. Él edificará casa a mi nombre. Le va a tocar a tu hijo, le está diciendo Dios, edificarme casa a mí, y yo voy a afirmar para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Qué importante es esto para Dios. Fíjate, para Dios hay un concepto tan importante acerca de la paternidad. Escucha bien, muchos de nosotros tenemos problemas porque con la cuestión de la paternidad no aceptamos mucho la cuestión de la paternidad que a nosotros tal vez nos tocó vivir. Algunos vivieron sin padre, algunos no tuvimos o no tuvieron el padre ejemplar o el padre que hubieran querido tener, y lo relacionamos a veces con Dios cuando venimos a Él y le hablamos a Él como padre. ¿Y sabes qué? David no había tenido el padre que él hubiera querido tener. No, Isaí de Belén no había sido el mejor padre, lo había hecho menos, no le daba su lugar, lo tenía como criadito. No era un buen padre. Por eso Dios le dice estas palabras, porque a Dios le importa muchísimo, le interesa que tú de verdad lo entiendas como padre y entiendas el amor que Él te tiene a ti como padre y lo grande que tú eres para Él como hijo. Y dice entonces, y yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como dice, la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y viene un tiempo de una oración. Dice el verso 17, y entró el rey David y se puso delante de Jehová y le dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Hay una oración hermosísima hasta el verso 29, hermosísima, una oración. Sabes que los siervos de Dios jamás olvidan los logros, los éxitos que Dios les ha dado. Y David en esta oración dice todo esto. Habla de cosas hermosas, habla de esta cuestión. Lo interesante aquí de David es que David muere. David muere y él no ve realizada la promesa que Dios le hizo a él. David muere y él no vio la grandeza del templo de Salomón. Amén. Ni siquiera se imaginó de lo que Dios le hablaba cuando le habló. David murió y tal vez en su último suspiro antes de morir y entregar su alma, le agradecía a Dios porque a lo mejor Dios iba a hacer un templo bonito como él había soñado darle a Dios, y tal vez lo pensaba que iba a ser en su hijo. Cuando yo hablo de David, y voy rápido, ya casi se me acaba el tiempo, cuando yo hablo de David en este término, hablo también de ti en cuanto a tus sueños. En cuanto a las cosas, escucha bien, iglesia, que ya Dios te dijo. Lo que ya Dios a ti te dijo, lo que ya Dios a ti te profetizó en tu alma, no sé, esa persona que se va a convertir,
la cuestión de la seguridad, de la salvación de tus hijos, los anhelos para tu mañana, para tu futuro, los deseos de tu corazón, eso que tú tanto quieres y que de pronto ya Dios te dijo algo a ti, pero tú ya tal vez te estás cansando de esperar, porque no llega, porque no lo ves, porque no entiendes a Dios. Te quiero decir una cosa, a Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerlo, porque uno se equivoca, pero Dios no se equivoca. Hubo una persona en el Antiguo Testamento que toca tanto mi corazón, y mira, cuando Dios nos arrebate, te iba a decir el día que te mueras, pero bueno, porque luego me dicen, ¿por qué no te mueres tú, pastor? El día que Dios te arrebate, llegues al cielo, búscalo y platica con él. Se llama Moisés. ¿Te acuerdas? Aquel hombre que fue rescatado de las aguas del Nilo. Y de pronto el destino, escucha bien, lo arrebató de los brazos de su madre y de su familia y lo puso en palacio. Y vivió ahí, dice la Biblia, que 40 años, como un príncipe en Egipto. Aprendió los idiomas, aprendió ciencias, tenía todo, era un consentido. Pero yo creo que Moisés todavía no entendía bien lo que Dios tenía para él. Vivía en una ambivalencia. Su madre lo había criado, porque fue increíble, su hermana fue tan sabia que cuando la princesa lo encontró, dijo, yo te voy a conseguir a alguien que lo críe, dijo la hermanita, y fue y trajo a la mera mamá y la puso ahí de nodriza, o sea, estaba criando a su hijo y encima le pagaban. Qué rico, ¿verdad? Eso es bendición. Pues estaba en una ambivalencia en su vida por 40 años, estaba viviendo con su mamá y todo, pero al mismo tiempo estaba conviviendo con su otra nueva familia, los reyes, los príncipes, los faraones. Dicen los teólogos que Moisés era un faraón en las leyes egipcias. El hijo tenía, un adoptado tenía los mismos derechos que un hijo legítimo, y estaba viviendo en eso, pero en una ambivalencia. Y de pronto pudo más. Dice la Biblia que vio a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo y lo mató. 40 años tenía. Y tuvo que huir. Y tuvo que huir al desierto. Y en el desierto estuvo otros 40 años. 40 años más en el desierto. Donde Dios tenía que purgar toda la arrogancia, toda la altanería. Tenía que filtrar todo ese conocimiento pagano que el siervo Moisés tenía en este momento. Y Dios trabajó 40 años, escucha bien, arreglando su carácter. Di conmigo, carácter. Durante esos 40 años pasaron cosas hermosas. Tenía 80 años Moisés, ya. No era un viejito. Cuando Moisés murió a los 120 años, dice la Biblia que tenía la fuerza de un muchacho, de una tremenda fuerza, nunca fue un viejito. Pero a los 80 años, dice la Biblia, que iba caminando ahí en el monte, en Horeb, y de pronto vio unas matas secas del desierto ahí, que agarraban una tremenda lumbre y crujían y tronaban, pero no se consumían. Y dijo, ay, eso sí está raro, déjame, me asomo, déjame ver. Y en esa acción tan increíble, sobrenatural, Dios le habla y le pide una cosa, le dice: Moisés, quítate los zapatos de tus pies, porque el lugar que tú pisas es santo. Es decir, Moisés, siervo de Dios, iglesia del taller del alfarero, no permitas que nada, absolutamente nada se interponga entre lo que Dios te va a hablar y lo que Dios te está hablando y tú. Quítate el calzado, quítate la cultura, quítate tu arrogancia, quítate todo lo que te puede impedir que yo te hable, te dice Dios. Y fue interesantísimo, hermanos, porque
Cuando Dios le habla a Moisés, Moisés empieza a percibir una nueva unción de Dios y un nuevo llamado, y empieza a enamorarse y empieza a hacer planes para Dios. Y Dios le dice: mira, Moisés, tengo para ti un proyecto. Yo quiero que tú regreses otra vez allá a Egipto, vayas con tu hermano y empieces a hablarle de que él tiene que dejar ir a mi pueblo, a todos esos millones de judíos que están esclavos en ese lugar. Tú vas a ser su libertador. Di conmigo: promesa. Hay una promesa. Dios le da a Moisés una promesa. Y la promesa es: los vas a sacar de ahí hacia una tierra que fluye leche y miel, la tierra prometida, la Palestina. Ahí los vas a llevar, Moisés. Y Moisés se enamora de esa promesa, como tú te has enamorado de tantas promesas que Dios te ha dado, y que algunas veces ya estás a punto de olvidarlas, porque es muy fácil tirar la toalla. Mantener el matrimonio. Cuando nuestros hijos llegaron, qué bendición, qué promesa, pero después qué difícil. Cuando uno cruza la frontera y sufre y todo, y de pronto la situación no es como pensábamos. Cada vez es más complicado, cada vez es más difícil. Dios nos da algo y de pronto parece que lo perdemos. Hablando de todo tipo de cosas, espirituales y materiales. Pérdidas. Y pasa algo interesante. Moisés se asocia con Dios, se llena de esa promesa, liderea al pueblo, lo saca de Egipto, lo pone en el desierto 40 años más. Y hubo un día en que dice la palabra de Dios que el pueblo se empezó a rebelar contra Moisés. Y tenían sed y hambre y le exigían agua. Y Moisés se enojó mucho y Dios le dijo: golpea la peña, golpea y vendrá el agua. Y dice la Biblia que Moisés golpeó 2 veces. Tenía que haber golpeado una. No solamente golpeó 2 veces, golpeó 2 veces porque estaba enojado y jugó con la presencia de Dios y regañó al pueblo y le dijo: yo les voy a dar agua, y golpeó y tomó el lugar de Dios delante del pueblo. ¿Y sabes qué? Dios se enojó. Y tú vas a decir: mira qué injusto Dios, o sea, por un errorcito que Moisés hizo, se enojó. No, Dios es Dios. No hay cuestionamientos. Dios es santo. Dios es santo. Dios tiene santidad. Dios exige santidad de su pueblo. Santo. ¿Cuáles habían sido las palabras de Dios a Moisés antes? Le dijo: quita el calzado de tu pie. Nunca te olvides, en decenas de años, no olvides que el lugar que pisas es santo. Que el ser que te está llamando y que te está hablando es santo. No te quites el calzado y te lo pongas otra vez. Nunca te lo pongas. Que nada impida que nuestra relación, te dice Dios, la relación entre tú como mi pueblo y yo, dice el Señor, sea interceptada por algo ajeno. Quítate el calzado de tus pies. Busca la santidad de Dios. Dios se enoja. Se enoja con Moisés. Y yo digo: pues qué injusto a lo mejor, ¿no? Pero no es así. Mira, Moisés estaba trayendo, como tú y como yo, muchas cuestiones psicológicas, de daño, de dolor en el alma, de quebranto. Yo no sé si tú me entiendes lo que yo te estoy diciendo, hermano. A lo mejor tú eres de palo y tú no tienes quebranto, ni tienes dolor en tu alma, ni traumas, ni situaciones que todavía te duelen. Moisés las tenía. ¿Sabes que cuando salió de Egipto y todo, y a su primer hijo, ¿sabes cómo le puso? Gerson. Y el nombre Gerson es bien interesante, porque yo lo andaba buscando. Dije: bueno, ¿qué? Dice: forastero soy en tierra extraña, quiere decir Gerson. O sea, Moisés estaba cargando sobre el destino de su hijo su dolor. ¿Cuántos de nosotros no lo hacemos, hermanos? Y queremos ser bendecidos por Dios, pero no nos hemos quitado el calzado. Y me vas a decir: pastor, ya te estás metiendo en otro tema. No, tiene que ver, porque la promesa que Dios le hizo a David, Dios se la cumplió, aunque David no la miró. Y en Moisés fue lo mismo. Fue lo mismo. Moisés tenía que aprender a quitarse el calzado. Tenía que aprender que no se trataba de él, que se trataba de Dios. Y de pronto Dios lo llama.
termino ya, los llama para que mire un lugar bonito. En Deuteronomio 34 dice: subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo y a la cumbre de Pisga, que está frente a Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan. Dice, y Dios le mostró, lo subió a un monte y le mostró toda la tierra de Galaad hasta Dan. Esto es, le mostró, si tú te ubicas en el lugar donde él estaba y lo que él vio, él miró la Palestina. Él miró los montes alrededor de Jerusalén y Dios lo subió ahí y le dijo a Moisés: quiero que mires esto tan bonito. Y Moisés, muy emocionado, sube al monte y mira y dice: wow, la tierra que fluye leche y miel, todo Neftalí y la tierra de Efraín, de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra que juré a Abraham y a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he prometido verla, te he permitido, le dice Dios, escucha bien, verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Wow, qué berrinche, qué dolor, qué angustia, qué injusto eres, Señor. Amén. No se hagan. A veces así decimos nosotros, pero Dios es Dios. Dice el verso 5: y Moisés murió allí. Murió, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle de la tierra de Moab, frente a Abel Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepulcro hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y murió. ¿Cuántos dicen amén? Dios enterró, Dios guardó su cuerpo, nadie lo vio. Le lloraron y todo. Pero ¿sabes qué? Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra. Pasaron siglos, ya cierro con esto. Simplemente te quiero dejar este mensaje. Pasaron siglos, desde que Dios levantó a Moisés en un monte y le dijo: quiero que mires. Y ¿ya lo viste bien? Sí. Pues no te va a tocar estar ahí. No por ahora. El libro de Lucas, capítulo 9. Dice la palabra de Dios que Jesús toma a sus 3 más allegados. Toma a Pedro, a Santiago y a Juan y le dice: muchachos, necesito que me acompañen aquí al monte. Voy a una entrevista importante. Siglos después, y sube Moisés con sus muchachos ahí. Dios sube Cristo con sus muchachos ahí, y sucede lo que le llamamos la transfiguración. ¿Quién creen que apareció en medio de una oración ahí? Un tiempo de intercesión, de orar. Y dice la Biblia que de pronto, no sé cómo habrá sido el evento, yo me imagino que hubieron rayos, centellas, algo así bonito pasó, y de pronto una nube de humo y aparece Moisés. Aparece Moisés, dice la Biblia que estaba Moisés y Elías. Y de pronto estaban aquí los 3 discípulos y allá estaba Jesús. Y sucede eso y ellos se apartan y dicen: bueno, esto es algo que nada tenemos que ver. Pero es Moisés y es Elías y están hablando con el Hijo de Dios. En el año 32 después de Cristo. Porque Dios cumple su palabra. Siglos antes, Dios subió a Moisés y le dijo: mira, no te va a tocar ahora en tu urgencia pisar esa tierra, pero como yo a ti te di una promesa, yo la voy a cumplir. Y lo que tú vas a hacer va a ser más grande. Dice la palabra de Dios que lo que ellos hablaban eran misterios. De alguna manera Dios estaba guardando a Moisés para decirle: en algunos siglos más, no te preocupes, descansa, porque te voy a necesitar para que vengas y des ánimo al Hijo de Dios en la tierra, para que hables con él misterios, cuestiones proféticas. ¿Y qué pasó con David? Dejamos a David ahí pendiente para hablar de Moisés, pero David pasó lo mismo. David quería él hacer una casa para Dios, pero Dios le dijo: yo voy a hacer una casa para ti. Y no solamente una cuestión de un palacio, de un lugar,
Pero esa descendencia va a tener que ver con que un día yo voy a utilizar a una nieta tuya llamada María para entonces venir a ella en su vientre y fecundar la vida de Dios en ella, para que nazca el Mesías, para que nazca Jesús. Hoy en día, hoy, tú y yo, escucha bien, y esta es la parte más hermosa de todo esto, nosotros somos templos vivientes. El Espíritu de Dios habita nuestro cuerpo. Donde sea que tú te mueves, se está cumpliendo la palabra profética que Dios le dijo a David a través del profeta Natán hace milenios atrás. Hoy se está cumpliendo. Mira a tu hermano, mira al que está a tu lado, tócate así y di: soy un templo viviente de Dios. Dios me habita, el Espíritu Santo está dentro mío. Puedo ver con sus ojos, puedo hablar con su voz, puedo caminar con sus pasos, puedo bendecir, puedo tocar, puedo soñar. Dios me habita. Soy un templo viviente. ¿Por qué? Porque Dios no miente, porque Dios no se equivoca. Dale gloria a Dios por tu vida. Mañana cuando tú te levantes y te veas en el espejo, no digas lo que todo el tiempo dices. Hoy hablábamos acerca de la edad con alguien. ¿Y cuántos de nosotros nos preocupamos por la edad? Y nos andamos, pues está bien, qué bueno que te pintas las canas, de verdad, síguelo haciendo por el amor de Dios, pero que no te preocupe, que eso no te quite el sueño, que es que no vivimos por eso, no vivimos para eso, que ya me queda la camisita que me regaló la hermana, qué bueno, pero no, de verdad yo no gasto un segundo en el gimnasio. Si no, pues le digo: hermana, pues para la otra me compras una extra large, ¿verdad? No me va a quitar el sueño. Cuando te pares al espejo y cuando veas tu vida, tú simplemente dale gracias a Dios porque Dios te habita. Porque tú eres un templo del Dios viviente. Porque donde sea que tú caminas, Dios está caminando en esta tierra. Estamos bendiciendo almas, estamos bendiciendo el reino. Pero los primeros bendecidos somos nosotros. ¿Cuántos dicen amén por eso? Cierra tus ojos un momento. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tu palabra se cumple, Señor. Porque tú eres, Señor, nuestro Dios, tú eres nuestro todo, tú eres nuestra vida, Señor. Gracias por la bendición de que hoy, Señor, nosotros somos esa generación, Señor, de siglos después, donde ya, Señor, se cumplió esta palabra, donde podemos leer tu palabra, Señor, que tú has guardado por tantos siglos, por tantos milenios, y podemos abrir lo que tú un día a través del Espíritu Santo escribiste para que nosotros hoy pudiéramos leerlo y darte la gloria a ti, Señor, porque tu palabra se cumple, porque tú nos miras, Señor, con tus ojos de amor, de misericordia, y nos das esa dignidad y nos honras con ser nosotros los portadores de tu gloria, Señor. Ya no habitas una cajita, ya no habitas un lugarcito, Señor, donde solamente puedes estar ahí, Señor, inerte, y si alguien no te mueve, no te mueves. Pero hoy, Señor, conforme a tu palabra, habitas nuestra alma, nuestra vida, Señor, y te mueves dentro nuestro. Que cada uno de nosotros, que mis hermanos y yo podamos, Señor, hoy de verdad entender la grandeza de nuestro Dios.